Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El gran negocio, 14 billones sobre el barro de Ucrania. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy, domingo 22 de febrero del 2026. Como pueden ver, acá tengo al pequeño Bim. Me han preguntado por él. Él es un Havamalt. Es una mezcla entre Bichón habanero y Bichón maltés. Este chiquitín ya tiene 8, 9 semanas. Lo recibimos de 8 semanas. Ya tiene 7 días con nosotros. Y ya está adaptado al 100% a la casa. El que no se adapta es Totoro, ¿eh? Totoro todavía tiene recelo del chiquito, ¿ya? Pero aquí está este campeón. Se los voy a ir enseñando su crecimiento, ¿eh? Bueno, se van a dar cuenta cómo va a ir cambiando. El Havamalt es un perro, son muy lindos, ¿eh? ¿Ya? Algún día les voy a presentar a Totoro cuando se deje, ¿eh? Porque últimamente anda reacio el hombre. Y bueno, entremos de lleno al análisis de hoy domingo. El colapso moral en la revista The Times. En los despachos se habla de miles de millones, en las trincheras la realidad es desgarradora. The Times informa que el ejército ucraniano está al borde de la muerte. No es el miedo a las bombas rusas, es el miedo a su propio gobierno. Los soldados están exhaustos y lo más grave, los civiles ya no ven el servicio militar como un honor, sino como algo que evitar a toda costa. La tensión entre militares y civiles es una bomba de tiempo. El enemigo ya no solo está en el frente, está en los centros de reclutamiento de Kiev. Luego hablaremos de Azerbaiyán y el tablero Trump. The National Interest. ¿Por qué Azerbaiyán es la pieza clave? The National Interest revela que Bakú es el mediador secreto del Consejo de Paz de Trump. Sí, Azerbaiyán está logrando lo imposible, sentar en la misma mesa a israelíes, turcos y saudíes, e incluso abrir un canal con Irán. Trump está moviendo el centro de gravedad del mundo lejos de Bruselas y hacia el Caspio. Es el realismo puro. Menos ideología, ¿eh? Esa palabrita, ideología y más geopolítica de intereses. Hablaremos del harakiri europeo. Evrensel, diario turco. Desde Turquía, Evrensel lanza una advertencia. Estados Unidos está jugando a dividir a Europa. Apoyan a los rebeldes, Hungría y Eslovaquia, mientras exigen que el resto de la Unión Europea se arruine aumentando el gasto militar contra una amenaza rusa, que Washington ya está negociando por debajo de la mesa, ¿eh? Es un plan maestro, debilitar a la industria europea para que no puedan competir, mientras Trump reduce tropas y se lleva el capital a casita. Y la bomba. El acuerdo de los 14 billones. Un artículo de Tsargrad o primer ruso, dependiendo cómo le quieran llamar. Así que agarren el mate, el café o el té. Yo aquí hoy estoy con té de Jamaica, té frío de Jamaica, buenísimo. Se ha filtrado lo que Deep States o el Estado Profundo no quería que supiéramos. A ver, aquí vino el príncipe. A ver, véngase acá. Este es Totoro. Este es mi amigo Totoro. ¿Eh? Es un bisón habanero. Estos perros tienen una historia muy, muy interesante. Nuestros amigos de Cuba, me imagino que se la conocen muy bien, ¿eh? Creo que 12 espécimes de estos animalitos, pues viajaron en esos viajes a Estados Unidos en, durante la Revolución. Y bueno, aquí tenemos el resultado de uno de ellos. Miren, yo he tenido perros de muchas razas, principalmente grandes. Yo no era mucho de perros pequeños,
pero el bisón habanero me ha ganado el corazón. Estos perros sí son parte de la familia, ¿eh? Ya luego les contaré más, de Totoro y su crecimiento y este conflicto geopolítico que tengo en casa entre Bim y Totoro, entre los malteses y los cubanos. Y bueno, como le decía, Sargrad, primer gruzo. Se ha filtrado lo que el Estado Profundo no quería que supiéramos. Gentry Beach, de él hablamos en el episodio anterior. Amigo íntimo de Donald Trump. Ha firmado el primer acuerdo oficial con una empresa rusa desde 2022 para un yacimiento en Alaska. Qué casualidad, ¿no? Pero esto es solo la punta del iceberg. Kirill Dmitriev, el hombre de confianza de Putin para las finanzas, ha soltado la cifra. 14 billones de dólares en acuerdos potenciales. Hace unos días era 12, ¿no? Hoy es 14. Asfixiaron a Rusia con sanciones para que los europeos perdieran sus negocios y ahora que Europa está fuera, los amigos de la Casa Blanca entran a repartirse el pastel con los oligarcas rusos. Nada personal, amigos de Que Blanqueo. Nada personal. Solo negocios. Antes de continuar con este análisis, a ver, ciertos conceptos. En este análisis vamos a hablar de la traición consumada. Vamos a hablar que mientras los soldados ucranianos mueren por valores occidentales, los inversores de Miami y los oligarcas de Moscú están brindando por un negocio de 14 billones. Es la mayor transferencia de oportunidades de la historia, perdón. El eje del dinero. Trump no quiere destruir a Rusia, quiere que Rusia sea su socio comercial en el Ártico y la energía, dejando a Europa como un museo caro y sin gas. Esto, por supuesto, nos va a llevar a una reflexión final que la vamos a ir elaborando durante el video. La guerra se acaba cuando el negocio es lo suficientemente grande. Y 14 billones de dólares son una buena razón muy grande para que la paz llegue así, ¡boom!, de golpe, cine mora. Así pues, con esta introducción, entremos de lleno al bloque 1 de esta transmisión de qué hablan Geo. El invierno de la desesperación y la muerte clínica. La guardia siempre alta, amigos de que hablan Geo. Empezamos este domingo con una crónica que, en mi opinión, corta la respiración. Mark Bennett, desde The Times, nos lleva directamente a la región de Zaporozhye, un paisaje que describe como una red de telarañas gigantes hechas de mallas contra drones que cubren las carreteras. Pues, memoria, estamos a solo 48 horas de cumplirse 4 años del inicio de la operación militar especial rusa. Nadie pensaba que Ucrania llegaría a este hito, pero el precio que están pagando es incalculable. Zelensky, ojo, que esto lo dice The Times, Zelensky dice que no están perdiendo, pero la realidad del frente cuenta una historia de estancamiento y cadáveres en descomposición que cubren los campos helados. Pero Zelensky dice que van ganando, que no están perdiendo. El grito de los KAB. Esto es una escena de película de terror. Lluvia helada y soldados gritando que salgas de la carretera porque vienen las bombas KAP. Estas bombas guiadas rusas no solo destruyen edificios, destruyen la moral. No hay dónde esconderse. El invierno de 2026 está siendo el más crudo en años y en ese gris absoluto la línea del frente se ha convertido en una picadora de carne, odio esta expresión, donde ninguno de los dos bandos logra un avance definitivo, según The Times. ¿Ok? Enfatizo. Nosotros conocemos la verdadera historia, ¿eh? Sabemos cuánto los rusos están avanzando, pero según The Times, todo esto está siendo, ¿cómo es que le llaman? Stalemate, estancado. ¿Mm? A pesar de la Casa Blanca, ya está preparando el cuello de Kiev para que firme lo que sea antes, lo más antes de las elecciones de noviembre, ¿no? Ya vamos a desarrollar más en esto. Y bueno,
Hablemos del testimonio del ecologista. Fíjense en la historia de este comandante de drones apodado ecologista. 49 años, es empresario, voluntario desde el primer día. Y según The Times, este hombre muestra una cicatriz cerca del corazón y cuenta algo escalofriante. Estuvo en muerte clínica durante media hora. Los médicos pensaron que, aunque viviera, su cerebro sería una cáscara vacía. Pero sobrevivió y volvió al frente. ¿Por qué? Porque dice que él defiende su libertad. Pero aquí está la pregunta que lanza el artículo, este artículo de The Times. ¿Cuántos ecologistas quedan? ¿Cuántas veces puede un hombre regresar de la muerte clínica antes de que el frente lo devore por completo? Yo a este análisis de The Times le llamaría la fatiga estructural. Es la ficción del no perder. La retórica de Zelensky choca con el realismo de sus comandantes. Estamos todos cansados, dicen. La fatiga no solo es la falta de sueño, es ver que tras 4 años el frente apenas se mueve mientras los cementerios no paran de crecer. El factor 24 de febrero. Hay que subrayar esta carga simbólica de la fecha. El 24 de febrero de 2026 no es un aniversario de resistencia. Para muchos soldados es el recordatorio de una guerra que parece no tener salida militar, solo diplomacia forzada desde Washington. Una reflexión. Esas imágenes de las carreteras cubiertas de redes como telarañas gigantes, yo diría que es la metáfora perfecta, ¿no? Ucrania está atrapada en una red de la que no puede salir, mientras que las bombas CAP caen como martillos sobre un ejército que ya ha muerto y resucitado demasiadas veces. Sin demora. Ahora, quiero que abran muy bien los oídos y no se me pierdan en el camino, ¿ok? Vamos a hablar de el día que los drones rusos cayeron como escarabajos, según The Times. Así que la guardia siempre altas, amigos de que hablan geo. Entramos a la guerra de los bits. The Times relata un momento crítico de este febrero de 2026. Habla de un tal oficial Igor. Cuenta cómo de repente los drones rusos empezaron a caer del cielo como escarabajos. No explotaban, simplemente perdían la conexión y se daban de bruces contra el suelo. ¿Qué pasó? Según este señor, fue el golpe de mano de Elon Musk. Tras negociar con el ministro ucraniano Fyodorov, SpaceX cortó el acceso ilegal que las unidades de vanguardia rusas tenían a Starlink como conexión. Dice que en un instante el Kremlin perdió el control en tiempo real de sus drones en sectores claves de Zaporozhia. Según los soldados en el frente, el cielo se despejó a la mitad. ¿Ok? Así que 200 kilómetros de oportunidad. Ucrania no perdió el tiempo. Según el ISW, creo que se traduce como el Instituto de la Guerra, que sabemos perfectamente bien que es un organismo patrocinado por los Nuland, aprovecharon ese apagón ruso para recuperar casi 200 kilómetros cuadrados en una semana. ¿Ok? Mientras los comandantes rusos volvían a los mapas de papel y a la radio de la vieja escuela. Kiev activa sus sistemas de respaldo, pero ojo al dato, amigos de que hablan geo. El comandante Hassan lo confirma. Rusia no puede controlar sus unidades desde el aire. Fue un caos táctico momentáneo que le dio a Ucrania un respiro de oxígeno en un frente que estaba asfixiado. ¿Mm? No les digo, no se me pierdan en esta retórica occidental, por favor. Esto sigue, ¿no? Habla de la realidad paralela del Kremlin. Según ellos, dice que lo más increíble es la reacción oficial. Es que miren, todo esto está planeado a la perfección. Ya hemos hablado que están trabajando y tienen una guerra por nuestras mentes, ¿ok? Y acá les doy un ejemplo claro, que muy pronto se va a convertir en un ejemplo clásico.
Moscú salió a decir que todo era un plan para engañar al enemigo y que ellos no usaban Starlinks. Y según dice este artículo, por favor, los propios blogueros militares rusos estallaron en redes sociales. ¿Mm? ¿Mm? ¿La ven? ¿Ven cómo va la manipulación y extendiéndose y tirando los tentáculos como un pulpo para cerrar todos los vacíos? Sabemos perfectamente bien de que tenemos un caballero oligarca que tiene más de 25 canales de Telegram supuestamente prorrusos que manipulan información. Y que muchos blogueros caen en la trampa de decir, esta es información rusa. Si los rusos están diciendo esto es porque es cierto. Ojo, hay que identificar qué es ruso de Rusia, ¿eh? Es muy distinto ruso de Netherlands, ¿ya? Donde todo eso se prepara. Uno de ellos incluso acusó al mando militar de vivir en una realidad paralela y escribió una frase que debería quedar para la historia de esta guerra. Estamos empezando a mentirnos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Esa desconexión entre el general en el despacho y el soldado que se ve su dron caer como un insecto es lo que está carcomiendo la logística rusa desde dentro. Vaya, que qué poético este artículo de The Times, ¿eh? Yo le llamaría a esto la ventana de la tecnología, la fragilidad de la vanguardia. Este evento fue lo que disparó la urgencia del proyecto Barrage 1, los globitos, ¿no? Que analizamos ayer. Rusia se dio cuenta de que no puede depender de la voluntad del multimillonario de Texas para ganar una guerra en el Donbass. ¿Sí? El costo del engaño, la burla de los blogueros rusos. Cuando la propaganda intenta tapar un fallo tecnológico evidente, se pierde la confianza de la tropa. Esto sí es cierto, ¿no? Esa es la verdadera vulnerabilidad, ¿no? De Rusia ahora mismo, la brecha de verdad entre el frente y el Kremlin, visto desde afuera, ¿ok? Imaginen la escena, drones de millones de rublos, ¿no? Millones de rublos cayendo al barro porque alguien en una oficina de California cambió una línea de código. ¿Ustedes se traen ese cuento? ¿Mm? La guerra moderna. Pero cuidado, ¿eh? Porque el oso herido aprende rápido, ¿eh? Y si el apagón de Stalin fue el disparo de salida, pues quizás no es así. Porque les digo una cosa. Hablemos del farol de Starlink y la soberanía técnica rusa. Algo que Occidente, por supuesto, no te va a decir en sus medios. The Times en ningún momento va a hablar de esto. Rusia derrotada por un botón. El mito del apagón, ¿no? Como siempre les digo, amigos de que hablan Geo, la guardia siempre alta. Vamos a leer entre líneas porque The Times nos quiere vender una película de Disney donde Elon Musk aprieta el botón y el ejército ruso se queda ciego. Por favor. Aquí en De qué hablan Geo, ya hemos analizado esto. Eso del caos total por Stalin fue un farol ruso que Occidente se tragó con papas. Como dice la canción, ¿no? Qué ricas son las papas con un poco de tomate y con más. Yo creo que hasta chimichurri le echaron, se comieron todas las papas. Occidente se tragó las papas. Es la narrativa del deseo occidental. Imaginar una derrota estratégica militar técnica basada en que Rusia supuestamente depende de tecnología enemiga, pues. Pero la realidad es mucho más aburrida para los fans de la OTAN y mucho más seria para los profesionales. Es que aquí hay que hablar del sistema propio, más allá de Starlink. ¿De verdad alguien cree que una potencia nuclear con su propia red de satélites GLONASS, por sus iniciales GLONASS, y los sistemas de guerra electrónica más avanzados del planeta iba a confiar su ofensiva en una red civil de Texas? Amigos, seamos serios.
El farol. Rusia usó terminales Starlink capturados o compradas en el mercado negro para confundir la inteligencia ucraniana y ahorrar sus propios recursos. Hacerles creer que esa es la realidad. La realidad, en cuanto Musk apagó el acceso, Rusia ya tenía desplegados sus sistemas Yamal y Express, satélites propios y sus nuevas estaciones 5G NTN en globos estratosféricos, Barrage 1, que vuelan a 20 kilómetros de altura, fuera del alcance de la mayoría de las defensas. entre 20 y 30 kilómetros de altura. Y miren, lo dijimos aquí en De qué hablan Geo. Cuando lo dijimos, suponíamos, ¿no? Especulábamos. Luego, si se recuerdan, encontramos la confirmación polaca. Como bien se recuerdan, hasta generales en Polonia han admitido que los rusos operan con su propia arquitectura de red. El apagón fue una molestia logística de 24 o 48 horas, no una parálisis estratégica. ¿Ok? Entonces, tenemos que hablar de la realidad paralela, que es la de Occidente. Cuando The Times cita a blogueros diciendo que se mienten a sí mismos, están pescando en río revuelto de la propaganda de guerra. Lo que los analistas occidentales llaman caos es en realidad la transición a la fibra óptica. Rusia está desplegando drones controlados por cable, inmunes a cualquier interferencia y redes de comunicación redundantes. El verdadero enemigo de la logística rusa no es Elon Musk, es la burocracia interna, pero tecnológicamente están años luz de lo que admite Londres. Pensar que Rusia está derrotada técnicamente porque no tiene Starlink es como pensar que un cazador no puede comer porque le quitaron el tenedor. Tiene el cuchillo y sabe usarlo, ¿verdad? Hagamos un pequeño análisis de la desinformación. Y empecemos por la trampa del ego. Occidente necesita creer que su tecnología es indispensable. Es una forma de consolarse ante un frente que no se mueve. No ganamos, pero les apagamos el Internet. Oh, es un consuelo de tontos, ¿no? Esa soberanía de 2026. Este incidente solo aceleró la independencia total de Rusia o que saliera a luz. Yo diría más bien que saliera a luz. Hoy, febrero de 2026, Rusia ha demostrado que puede operar sin una sola señal que pase por servidores estadounidenses. Eso es lo que realmente, pues, debería asustar a la OTAN. Pero por supuesto, vamos a encontrar eh, artículos, reportes muy bien hechos poéticamente, con muy buena prosa, con muy buenos argumentos para taparle el ojo al macho, como decimos en mi tierra. Una reflexión, amigos de que hablan Geo. No se dejen engañar por los titulares sensacionalistas. La guerra no se gana con likes ni con listas blancas de SpaceX. Se gana con industria y autonomía. Rusia tiró un farol. Occidente lo compró. Y mientras tanto, los globos rusos ya están dando señal 5G sobre las trincheras. Cine, mora. Y bueno, pasemos a hablar del Consejo de Paz de Trump. ¿Quién pone los muertos en Gaza? Sí. Mientras la prensa tradicional se distrae con la retórica, The National Interest, ojo, esta información es de The National Interest, acaba de filtrar el corazón de la nueva doctrina exterior de Estados Unidos. El 19 de febrero de 2026 se marca el inicio del Consejo de Paz de Trump. No es una reunión más, es una recalibración histórica. Trump va a presentar el plan para la reconstrucción de Gaza. Y aquí viene lo importante, la creación de una fuerza multinacional. Washington ya no quiere ser el policía solitario, quiere compartir la responsabilidad. En cristiano, Estados Unidos pone el plan y el fondo multimillonario, pero otros países tendrán que poner los miles de soldados para patrullar el enclave. ¿Mm? El negocio de la paz, pues, está en marcha. Y aquí nos encontramos con la recalibración sistemática.
o sistémica, mejor dicho, sistémica. Kamran Bohari lo explica muy bien en The National Interest. Estados Unidos está abandonando las herramientas del pasado. El viejo orden mundial de 1991 ha muerto. Estamos en un periodo turbulento donde las viejas alianzas se resisten al cambio. Pero Washington tiene una urgencia: resolver los conflictos heredados, como Gaza, para tener libertad de maniobra en otros frentes. Por eso necesitan una coalición que asuma la seguridad y la estabilización y sobre todo la factura de la reconstrucción. Es una gobernanza global, ¿no? Pero con sistemas de reparto de costes. Así que si quieres estar en la mesa de Trump, tienes que pagar o patrullar. Y no hay que olvidarnos del factor Irán, portaaviones y divisiones internas, ¿no? Hay un nubarrón negro en este plan: Irán. Mientras Washington intenta estabilizar la región, Teherán está viviendo una fractura interna sin precedentes. Según se dice, la influencia del cuerpo de la Guardia Revolucionaria se debilita frente al ejército regular Artesh. ¿Cómo responde Trump? Con fuerza bruta. Ha desplegado un segundo grupo de ataque de portaaviones. El mensaje es claro: estamos negociando la reconstrucción de Gaza con una mano, pero tenemos el gatillo listo contra Irán con la otra. Es una diplomacia de palo y zanahoria, ¿no? O garrote y zanahoria, a una escala nunca vista, nunca antes vista. Podríamos llamarle esto la estrategia del outsourcing, ¿no? De adquirir cosas de afuera. Trump está aplicando la ideología empresarial a la guerra. Yo diseño el proyecto, ustedes ponen la mano de obra. Es una forma de mantener la hegemonía estadounidense sin el costo político de enviar sus propios soldados a morir en masa. El choque de aliados. Ankara, Riad e Israel tienen intereses opuestos. Turquía y Arabia Saudita son los pilares, pero si no se llevan bien con Israel, el Consejo de Paz es un castillo de naipes. Por eso necesitan a un mediador inesperado. Y ahí es donde entra Azerbaiyán. Fíjense en el patrón. Mientras Ucrania se desangra en un conflicto que Washington ya considera heredado y molesto, el verdadero foco de poder se ha movido al Consejo de Paz. Estados Unidos está soltando lastre en Europa para apretar las tuercas en Oriente Medio. Así pues que Azerbaiyán, el caballo de Troya de Trump contra Teherán. Aquí es donde las piezas, miren, las piezas encajan. ¿Por qué Azerbaiyán es tan importante para Trump? Porque Bakú es el único país que tiene el teléfono rojo con todos. Son hermanos de sangre de Turquía, sucios, socios estratégicos de Israel y tienen una relación de confianza con Arabia Saudita. Pero hay algo más profundo. Algo que Teherán le quita el sueño. Azerbaiyán no solo es un vecino de Irán, es una ventana directa a su interior. Millones de azerbaiyanos étnicos viven en el norte de Irán y ocupan altos cargos en su gobierno. Bakú es la antena que permite a Washington ver, oír y, si es necesario, influir en las revueltas internas de Irán. Los días 10 y 11 de febrero de 2026, el vicepresidente J.D. Vance estuvo en Bakú. No fue una visita de cortesía. Firmaron una carta de asociación estratégica. Trump está decidido a borrar las leyes obsoletas de 1992, la famosa sección 907, que impidía ayudar militarmente a Azerbaiyán por el viejo lobby armenio. Para Washington, ese conflicto ya es historia tras el acuerdo de paz de agosto de 2025. Hoy la prioridad es la seguridad del Mar Caspio y tener un mediador que pueda sentar a Israel y al nuevo régimen sirio en la misma mesa. Azerbaiyán ya lo está haciendo. Ellos facilitaron la visita secreta de Ahmad al-Shara a Bakú. Esto, amigos, es diplomacia quirúrgica. El hub de la nueva geopolítica. ¿Qué aporta Azerbaiyán a la mesa de Trump? Mediación invisible. Pueden calmar las aguas entre Ankara y Jerusalén cuando nadie más puede. Pues presión coercitiva. Son el aliado laico en la frontera de un Irán teocrático y dividido. Conectividad.
Son el puente económico entre Asia Occidental y el mercado europeo que Estados Unidos ahora quiere controlar. TNI es claro. The National Interest es claro. Si Estados Unidos quiere que su nuevo Consejo de Paz funcione, necesita que Azerbaiyán sea su mano derecha. Las restricciones de la Guerra Fría han muerto. Ha nacido el eje Washington-Bakú-Jerusalén. ¿Mm? La jugada maestra. El fin de los lobbies tradicionales. ¿Mm? Trump está barriendo con los intereses de la diáspora armenia en Washington para favorecer el realismo geopolítico. Si Azerbaiyán sirve para contener a Irán y estabilizar Gaza, las leyes de 1992 van a la basura. Así pues que Azerbaiyán como proxy diplomático. Bakú hace el trabajo sucio que Estados Unidos no puede hacer directamente. Hablar con Siria, espiar a Irán y calmar a Erdogan. Es el socio perfecto, ¿no? Pequeño, rico en gas y con una ubicación envidiable. Fíjense en el cambio de paradigma. Mientras la Unión Europea sigue estancada en viejos dogmas, Trump está creando una red de aliados ejecutores. Azerbaiyán es la pieza que une el rompecabezas de Oriente Medio con el Cáucaso. El tablero se ha movido hacia el este. Pasemos a hablar de la retirada secreta. Trump abandona Europa a su suerte. Prepárense para la realidad que Bruselas intenta ocultar con discursos maravillosos, bonitos. Evrensel, de Turquía, revela que la gira de Marco Rubio por Eslovaquia y Hungría no fue solo diplomacia. Fue una jugada de divide y vencerás. Mientras Rubio elogia a Orbán y Fico, los rebeldes de la Unión Europea que aún le dan la mano a Putin, el objetivo real es político y comercial. Venderles GNL americano, estadounidense, para sustituir el gas ruso en el 2027 y usarlos como cuña para debilitar la cohesión de la Unión Europea desde dentro. Trump no quiere una Europa unida y fuerte, quiere clientes individuales y sumisos. Así que el plan de retirada 2030 se dice que es la fecha límite. La cuenta de Der Spiegel lo confirma. Y Evrensel, turco. Y le digo una cosa, es histórico. Hay una retirada secreta de tropas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya lo dijo en la OTAN, abiertamente. Es que se lo dicen en la cara. Europa debe defenderse sola. Nuestra prioridad es China. El que no entienda, pues, no sé qué más decir. El dato clave, el Congreso ya autorizó a Trump a bajar de los 90,000 soldados actuales a menos de 76,000 de forma inmediata. El objetivo final para el 2030, pues Washington quiere tener cero responsabilidad en la seguridad terrestre europea. Incluso en el ejercicio Steadfast, DART 26 en el Báltico, Estados Unidos ha dicho, no vamos. Han dejado a Alemania sola con 10,000 soldados para que aprendan lo que es la autodefensa sin el hermano mayor. Es el trueque de las bases, ¿no? Control total del aire y el mar. Fíjense en la jugada maestra del Pentágono en el intercambio de mandos. Estados Unidos le entrega a Europa el control de bases administrativas como Nápoles y Brunssum, pero se queda con el mando absoluto de Marcom, Northwood, el control total de las operaciones marítimas. Aircom, Ramstein, el corazón del poder aéreo en Europa. Y Landcom, Izmir, Turquía, el control terrestre estratégico. ¿Mm? Washington suelta el peso de los soldados en el barro, pero se queda con las llaves del cielo y del mar. Si Europa quiere volar o navegar en una crisis, seguirá dependiendo de la autorización de Estados Unidos. ¿Mm? La trampa de MERS, la histeria militarista, ¿no? Los líderes como Friedrich Merz están usando esta retirada para justificar un aumento masivo en el gasto militar alemán. Buscan 260,000 soldados. Están cayendo en la trampa de Trump. Gastar lo que no tienen en armas que irónicamente le compran a Estados Unidos.
El dilema nuclear. Alemania está mendigando a Francia protección nuclear porque sabe que el artículo 5 de la OTAN hoy es papel mojado. Si Rusia ataca, Trump ya dejó claro que no van a gastar $1 si los europeos no han pagado su cuota de seguridad. Así pues que la OTAN ha pasado de ser una alianza de defensa a ser una empresa de seguridad privada, dirigida por Donald Trump. Si pagas, tienes servicio. Si no, estás solo. Y mientras tanto, Turquía debe tener cuidado. No se dejen arrastrar a esta carrera armamentista que solo beneficia a los fabricantes de armas de Estados Unidos. Negocios en la sombra. El amigo de Trump y el gas ruso. La guardia siempre alta, amigos de que hablan Geo. Prepárense porque esto es agua helada para los que creen que el mundo se mueve por ideologías. Mm, Cuidadito con los copitos de nieve, se me derriten ahorita, ¿ok? Así que prepárense. Sargrat pone el dedo en la llaga. Un amigo íntimo del hijo mayor de Trump, el inversor Gentry Beach, ha admitido al New York Times que firmó un acuerdo secreto con el gigante ruso Novatek. Hablamos de esto en el episodio anterior. Esto lo confirma. ¿Se acuerdan de las sanciones? Bueno, parece que para los amigos de la familia, las sanciones son solo sugerencias. Mientras el frente en Ucrania sigue ardiendo, Beach ha estado reuniéndose en Dubái y Europa con Leonid Michelson, el tercer hombre más rico de Rusia, para traer tecnología rusa al suelo estadounidense. Tan estadounidense, ¿eh? Nada personal, solo negocios. Así que la humillación tecnológica, Estados Unidos necesita a Rusia. ¿Se imaginan? Aquí viene lo que más duele al orgullo de Washington. Resulta que Estados Unidos tiene muchísimo gas en el norte de Alaska, pero no tiene ni idea de cómo sacarlo de ahí de forma eficiente. ¿Y quién sí sabe? Rusia. Rusia ha perfeccionado las plantas modulares de GNL y el transporte con rompehielos en condiciones extremas. Beach quiere replicar el modelo de Novatek de Murmansk en Alaska para vender gas al sudeste asiático. Es la ironía máxima, ¿no? El país que lidera las sanciones contra el gas ruso ahora necesita arrodillarse y pedirle el manual de instrucciones a Moscú para poder vender su propio gas. Beach dice que sus vínculos con Trump no tienen nada que ver, absolutamente no. Y Novatek dice que no sabe nada. ¿Les creemos? ¿Ustedes qué dicen? Yo tampoco. El botín de los 14 billones, el precio de la paz. Y aquí está la cifra que marea, ¿no? De 12 billones, ahora 14 billones. Ya, hasta da náusea. Kirill Dmitriev, el hombre de los dineritos de Putin y enviado especial para esas negociaciones, ha soltado la bomba. Ese es el valor de la cartera de proyectos conjuntos que Rusia le está ofreciendo a la administración Trump si alcanza la paz en Ucrania. Desde minería de tierras raras hasta un túnel en una Alaska, perdón, con Rusia. El famoso paquete Dmitriev, ¿no? Zelensky dice que son 12 billones. Moscú dice que son 14. La realidad es que estamos viendo cómo se le pone precio al fin de la guerra. Trump es un presidente transaccional y 14 billones de dólares son muchos argumentos para convencer a cualquiera de que es hora de levantar las sanciones. Los oligarcas ya hicieron su jugada. Ahora nos toca ver si los pueblos aceptan ser el daño colateral de este megacontrato, ¿verdad? Y amigos, yo creo que aquí tenemos que hablar de la doble moral. Sí. Hay que mencionar que Novatek está bajo sanciones parciales de Estados Unidos. Pero Beach encontró el vacío legal para firmar. Eso indigna mucho a la audiencia y genera, yo estoy seguro que va a generar comentarios si ponen mucha atención. El factor Alaska. Es irónico que el acuerdo sea en Alaska, la tierra que Rusia le vendió a Estados Unidos en 1867. Ahora Rusia vuelve a Alaska, pero no con soldados,
sino con tecnología que Estados Unidos no tiene. ¿Es esto traición o es puro realismo? Mientras los soldados mueren por un metro de tierra, los de arriba ya están midiendo el Ártico en dólares. Díganme, por favor, en comentarios. ¿Preferimos esta paz de 14 billones o seguir en la trinchera por principios? El espíritu de Áncoras. ¿Qué se pactó en Alaska? ¿Mm? Recuerden la reunión de agosto en Áncoras entre Putin y Trump. En ese momento nos dijeron que era protocolo, pero hoy las piezas de rompecabezas encajan. Sagrad lo dice claro. Poco después de esa cita, Putin empezó a hablar de usar tecnología rusa en Alaska. Y no solo eso. El enviado de Putin, Kirill Dmitriev, soltó el concepto del túnel Putin-Trump, un megaproyecto que conectaría los continentes bajo el estrecho de Bering. ¿Es ciencia ficción? No, no es ciencia ficción. El dinero habla. Como siempre les he dicho, hay que seguir el dinero. Es el símbolo de la unidad para el desarrollo conjunto de recursos. Mientras el mundo se fija entre las fronteras del Donbass, ellos están dibujando un túnel en el Ártico para mover billones de dólares. Y todos nosotros viendo mapas, viendo Múnich, viendo áncoras. Y estos locos bailando con la guita de todos, ¿eh? El doble juego. Estrangular a Rusia para usar sus manos. Fíjense en la hipocresía del dominio energético de Trump. Por un lado, Estados Unidos bombardea a Irán, bloquea a Venezuela y acaba de subir las sanciones al petróleo ruso hasta prohibir el 75% de sus exportaciones. No hablemos de la piratería en los mares porque la lista continúa. Incluso están persiguiendo a India con sanciones secundarias para que dejen de comprarle a Moscú. ¿Cuál es la lógica? Les digo una cosa, es macabra. Como dicen los rusos, ushas. ETA ushas. Estrangulan el mercado europeo de Rusia para quedárselo ellos. Y luego intentan cerrar las rutas hacia China e India para que a Rusia le sobre gas y petróleo. Y entonces, magia. Aparece Trump ofreciendo usar esa tecnología rusa sobrante para resolver los problemas de Alaska. Es decir, te corto las piernas para que no camines, pero te pido que me prestes tus manos para que yo pueda correr. Es el cinismo elevado a la enésima potencia. Oligarcas. Oligarcas proestadounidenses. ¿Esto qué es? ¿Traición o realismo? La pregunta final que lanza Sargrat, yo creo que nos quema a todos. ¿Por qué los oligarcas rusos como Leonid Michelson, a quien los americanos llaman muy proestadounidense, están aceptando este juego? Rusia tiene tecnología de GNL que Estados Unidos no tiene. Rusia tiene la llave del Ártico. ¿Deben Rusia y sus élites fingir que todo va bien mientras Washington les intenta cerrar las ventas en Asia con una mano y le pide favores en Alaska con la otra? Esto, amigos de que hablan geo, es el verdadero rostro de la geopolítica del 2026. No hay amigos, solo intereses, tal y como lo dice Alexander Dugin. No comparto muchas de sus teorías filosóficas, pero en esto sí él tiene mucha razón. En geopolítica no hay amigos, solo intereses. Y a veces esos intereses pasan por encima, ponen atención, pasan por encima de la sangre derramada en el frente. Es la paradoja de la tecnología, ¿no? Rusia es el profesor en el Ártico y Estados Unidos es el alumno rico que quiere comprar el examen. Es humillante para Washington, pero peligroso para Moscú si se fía de quien le está sancionando. El factor social. Les pregunto, ¿cómo ustedes explican esto a un soldado ucraniano o al voluntario ruso en la trinchera? Mientras ellos luchan, sus jefes están diseñando un túnel bajo el mar para que el dinero siga fluyendo.
Dominio estratégico. No es una política de libertad, es una política de monopolio. Trump quiere ser el único dueño de la manguera. Y si necesita tecnología rusa para lograrlo, la comprará en secreto mientras en público firma más sanciones. Cine Mora. Y esto nos lleva a lo más oscuro. El Club de los Elegidos. Negocios sobre cenizas. La guardia siempre alta, amigos, ¿de qué hablan? Miren, aquí llegamos al fondo del asunto. Sagrad nos revela que la era de las multinacionales en Rusia ha muerto y en su lugar ha nacido algo mucho más exclusivo, el Club de los Financieros Especialmente Autorizados. Yo ya había hablado de esto anteriormente, pero la manera que lo expone Sagrad hoy es cristalina. Ya no es cuestión de libre mercado. Ahora solo entran los que tienen el voto de confianza de los palacios. Miren, por un lado, Jared Kushner y Gentry Beach, ¿ok? Y por el otro, Kirill Dmitriev y Leonid Mikhelson. Mientras las sanciones oficiales se extienden por un año más, pues les digo una cosa, solamente para mantener las apariencias. Estos hombres están diseñando acuerdos que harían palidecer a los buscadores de oro de los años 90. Es el capitalismo de contactos en el estado más puro. El doble juego, el doble juego del corredor Trump. Pero miren, no se dejen engañar por las sonrisas de los negocios, ¿eh? Mientras se habla del túnel Putin-Trump en Alaska, en el Cáucaso la realidad es otra. Washington está construyendo a toda prisa el corredor TRIPP, Trump Route for International Peace and Prosperity, a través de Armenia. El objetivo, expulsar la influencia de Rusia del Cáucaso Sur y crear una ruta que conecte Azerbaiyán con Turquía bajo el control bajo el control estadounidense. ¿Se dan cuenta? Es decir, en el Ártico te pido tecnología, pero en el Cáucaso te quito el patio trasero. Es una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un precio y les digo una cosa, en billones. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿ganar dinero o ganar la guerra? La pregunta final de Sagrat es demoledora. ¿Debe Rusia seguir este juego? Estados Unidos ha capturado a Maduro, bombardea Irán y busca el cambio de régimen en Cuba, todos aliados de Moscú. Y mientras tanto, Washington le dice a Rusia, oye, préstame tu tecnología para mi gas en Alaska. Es la paradoja de 2026. Ganar dinero con el mismo enemigo que tú estás estrangulando. Los oligarcas proestadounidenses están listos para brindar. Pero el pueblo se pregunta, ¿dónde queda la victoria si el enemigo acaba siendo tu socio comercial más rentable? El boomerang de las refinerías. ¿Por qué Rusia gana más crudo? A ver, a los que critican las matemáticas de que hablan Geo, les falta una lección de economía energética básica. Cuando Ucrania ataca una refinería rusa, solo no desaparece el petróleo, solamente se bloquea el proceso. Rusia tiene una cuota de producción. Si no puede refinar ese petróleo para convertirlo en gasolina o diésel interno, tiene que exportarlo como crudo para no colapsar sus pozos. Y aquí es donde la matemática se pone interesante. El aumento del volumen de exportación. A ver, los datos de febrero de 2026 lo confirman. Tras los ataques a las plantas de Lukoil y Ilsky, las exportaciones de crudo por mar han subido 3.39 millones de barriles diarios. Al no poder refinar, Rusia suelta el crudo al mercado global. Como Rusia es uno de los mayores proveedores, este movimiento mantiene los precios estables para ellos, pero les genera liquidez inmediata. No es que ganen, ¿ok? No se confundan. No es que ganen por el ataque en sí. Es que el ataque obliga a monetizar el recurso más rápido en el mercado internacional en lugar de quemarlo en el consumo interno subsidiado. 1.000 millones por semana.
Vamos a las cuentas. Si Rusia aumenta sus exportaciones en 200,000 o 300,000 barriles diarios adicionales, porque sus refinerías están paradas, a un precio promedio de 60, $70, incluso con descuento Urals, estamos hablando de unos 18 a 21 millones de dólares extra al día. Esos son unos 140 millones a la semana, solo en un volumen adicional. Si a eso le sumas que el precio del crudo global sube cada vez que hay un ataque por miedo al desabastecimiento, el valor de todos los millones de barriles que Rusia ya vende sube un 2 o 3%. Matemática pura. Un aumento de $2 en el precio de barril para los 3.4 millones de barriles que se exportan. Son 47 millones de dólares extra al día de pura ganancia por inflación de guerra. ¿Ok? Así que este es el ahorro del subsidio. Vender gasolina internamente en Rusia es un gasto para el Estado, porque está subsidiada. Vender ese mismo petróleo como crudo a India o a China es entrada de divisas netas. El ataque, irónicamente, mejora la balanza de pagos de Moscú a corto plazo. El mercado no miente. Cada vez que Ucrania lanza un dron, el trader en Londres o Singapur sube el precio del petróleo. Rusia, que es el vendedor, se frota las manos. Es el efecto boomerang. Castigas la infraestructura, pero premias la materia prima. ¿Ok? La guerra no es una suma y resta de primaria. Es un sistema complejo. Atacar refinerías daña la logística militar, eso es cierto. Pero en el tablero financiero, Rusia está exportando más crudo que nunca. Las malas matemáticas no son de los que piensan que un tanque de gasolina roto es un rublo menos en el bolsillo de Putin, ¿eh? No se confundan, ¿eh? Ahora bien, Hungría y Chequia, aliados o gasolineras de la guerra. Atención aquí, amigos de Que Hablan Geo, porque vamos a hablar claro. Muchos dicen que Hungría es amiga de Rusia. Les digo una cosa, mentira. Hungría es un cliente pragmático que cuida su propio bolsillo. Víctor Orbán no es un agente del Kremlin, es un líder que sabe que sin gas ruso su economía colapsa, pero que al mismo tiempo es miembro de la OTAN y permite que su infraestructura sirva para alimentar la maquinaria de guerra que enfrenta a Moscú, o sea, Ucrania. Sí. A los que me critican, les pregunto, si ustedes estuvieran en una trinchera en Advitka, bajo el fuego de artillería ucraniana, y supieran que el diésel de esos tanques enemigos fue refinado en Hungría o República Checa con petróleo ruso, ¿lo llamarían estrategia o lo llamarían traición de los oligarcas? No estoy diciendo traición del gobierno ruso, traición de los oligarcas. Así que el circuito de la vergüenza. La realidad es técnica, no ideológica. Rusia sigue enviando petróleo a través del gasoducto Druzhba, Amistad, vaya ironía, así se llama, hacia las refinerías de MOL en Hungría y hacia la República Checa. Esas plantas procesan el crudo ruso. Estos productos refinados, diésel y gasolina, se venden a Ucrania porque es el mercado más rentable y desesperado actualmente. Resultado, Rusia financia su presupuesto vendiendo el petróleo, pero los soldados rusos se enfrentan máquinas movidas por ese mismo petróleo. Es un círculo vicioso, ¿no? Donde los únicos que ganan, les digo, son los directivos de las energéticas y los oligarcas. Ojos y oídos de Rusia. El mito del caballo de Troya. Me dicen por ahí, Hungría es los ojos y oídos de Rusia en la Unión Europea. Ah, amigos de qué hablan, Geo. Eso es una visión muy inocente. En la alta política, la información fluye en ambos sentidos. Hungría también es los ojos y oídos de la OTAN sobre lo que Rusia está dispuesta a ceder. Orbán juega a dos bandas. Bloquea sanciones para que no les suba la factura de la luz en Budapest, pero no detiene el flujo logístico hacia Kiev. Hungría no es el amigo de Rusia, es el oportunista que muerde la mano de quien le da de comer si solo le garantiza un mejor trato con Washington o Bruselas. ¿Mm? Así pues que, para los inocentes, ¿no? El cliente, les digo una cosa, el cliente no es amigo.
En geopolítica no hay amistades, hay intereses convergentes. Hungría ayuda a Rusia solo cuando eso ayuda a Hungría. Punto. Acuérdense de la crítica del pueblo ruso. Esos comentarios de descontento que leímos de ciudadanos rusos son los más acertados, yo diría. Ellos sienten el peso de la guerra. Mientras los oligarcas ven el petróleo como un número en una cuenta bancaria, sin importar si termina en un tanque T-64 ucraniano, ¿verdad? La gente de Rusia se pregunta, ¿contra qué estamos luchando? ¿Mm? No se confundan. Un país que procesa energía rusa para reenviarla a quien te está matando no es un aliado, es un intermediario de guerra. Hungría y Chequia están haciendo el negocio del siglo a costa de la sangre de los dos bandos. Poner a pensarse esto. Bien, la paz de los mercaderes y el fin de la inocencia. Concluimos con el precio del nuevo orden. Hemos recorrido hoy un camino amargo, pero yo diría necesario. Desde los soldados ucranianos en Zaporozhia que ya no sonríen y prefieren la cárcel antes que el frente, hasta los despachos de lujo donde se brindan con acuerdos de 14 billones de dólares. El desenlace de esta historia no es una película de héroes y villanos, es una crónica de realismo brutal. Mientras a nosotros nos entretienen con debates sobre si el Stalin funciona o si Hungría es amiga, los que realmente mueven los hilos ya han decidido el final. La guerra de desgaste en Ucrania ha cumplido su función para los mercaderes. Ha agotado a Europa, ha reconfigurado el mercado energético y ha puesto a los recursos de Rusia en una posición donde los oligarcas están listos para negociar con el mejor postor. La gran liquidación. Estamos ante la gran liquidación del conflicto. El acuerdo en Alaska entre los amigos de Trump y los gigantes rusos es la señal de que el dominio energético no entiende de banderas. El plan es simple. Europa queda como el gran perdedor, desindustrializada y pagando la energía más cara del mundo. Ucrania se enfrenta a una paz impuesta por el agotamiento de sus hombres y el desvío de la atención hacia el Consejo de Paz de Trump en Oriente Medio. Rusia y Estados Unidos, o mejor dicho, sus élites financieras, se preparan para un siglo de explotación conjunta del Ártico. 14 billones de razones para que la paz llegue, no por justicia, sino por rentabilidad. El despertar del guerrero. Para nosotros, los que buscamos la verdad tras la geopolítica, el desenlace es un llamado al despertar. No podemos seguir siendo hinchas de un bando o de otro como si esto fuera un partido de fútbol. Si un país procesa petróleo de su enemigo para enviárselo a quien le mata, el sistema está roto. El futuro que se dibuja para este 2026 es el mundo de financieros autorizados, donde la soberanía de los pueblos es el cambio chico de las transacciones multimillonarias. Pero aquí seguiremos, amigos de que hablan Geo, con la guardia alta, señalando cada túnel secreto y cada contrato de pasillo. Gracias por estar en la guardia. Gracias por no conformarse con el relato masticado. Nos vemos en los comentarios para debatir si esta paz de 14 billones es el fin de una pesadilla o el inicio de una nueva era de vasallaje corporativo. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Chao, chao.